están? Bienvenidos a Caretas Conversas, soy Enrique Chávez. Bueno, la situación política parece haber dado un vuelco porque las interpelaciones a los ministros, al menos con el ministro Condori, ha pasado rapidito nomás. El almirante Montoya dice que han visto satisfechas, ¿no?, sus inquietudes, y esto después de esta intervención del presidente donde se esperaba algún tipo de sorpresa. En realidad fue un mini mensajito a la nación. Dicen que incluso tiene plagios del propio discurso del primer ministro, y al final no se propuso, aunque se ha dejado en el aire, esta figura de las elecciones adelantadas. Curiosamente, el Congreso parece aplacado. Vamos a preguntárselo al jurista ex parlamentario, por supuesto, Fernán Altuve. ¿Qué tal, Fernán? Gracias por estar con ¿Qué nosotros. tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, esto es como una especie de bandazo, ¿no?, donde pareces estar al borde de la guerra total y retrocedes muchísimo más fácil de lo que Putin tristemente no ha hecho en Ucrania. O sea, este Congreso no avanza así nomás, no se queda Bueno, en su posición. en la política internacional de los años 30 esto se llamaba la política del elástico. Se llegaba a la tensión y después la soltaba. Alemania soltaba la tensión en Checoslovaquia, la tensión en Austria, hasta que reventó en Polonia. Y creo que con un nuevo título, el señor Cerrón la llama la política del zigzag. Un día van para acá, otro día van para allá, y en un mismo día pueden ir para acá y para allá. Así es, así es. Pero entonces, digamos, ¿la situación del presidente es más precaria o ha efectivamente conseguido una suerte de tregua? ¿Cómo se lee? Porque claro, lo de ayer, lo comentábamos fuera de cámaras, era el discurso de un hombre que no parece, digamos, estar en control de la situación, ¿no? Yo creo que es un discurso de un hombre derrotado emocionalmente, que en el fondo parecía discurso del 28 de julio, pero del último 28 de julio, Claro. del que se está yendo. este, pero él cuenta a su favor con los parlamentarios, que en el fondo están como locos por no empujar la situación, porque ellos saben que si bien constitucionalmente no están obligados, la crisis política podría conllevar a que todo el conjunto de institucional se fuera. Entonces, claro, los parlamentarios están deseosos de que esto surta efectos de alguna manera para poder decirle al público que hay un espacio de apaciguamiento, un público que además no quiere el apaciguamiento, a pesar de que los parlamentarios y el ejecutivo no quieran. Y finalmente, más allá de eso, el apaciguamiento no viene por la voluntad de los parlamentarios o por la voluntad del Ejecutivo, sino porque hay un rosario de actores extra que pueden llamarse Karelin, Pacheco, sobrinos, personas involucradas en un conjunto de cosas que se hicieron desde antes de llegar al poder y en los primeros meses, que tienen consecuencias, llámese por corrupción o por incompetencia, pero todo ese rosario de barbaridades, de malas elecciones, de malas selecciones y de decisiones equivocadas, pues ya estamos viendo los efectos. Entonces, así los parlamentarios quieran algo o el Ejecutivo un día diga que extiende la mano, pero no es tan extendida, digamos que el meteorito puede venir por otro lado. Exactamente, porque, a ver, esta lectura de bajemos la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo es bastante, pues, insuficiente. Es decir, cuando tienes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tienes, el Ministerio de Salud que tienes, acaban de cambiar al señor de Salud otra vez, que ha pedido ya que todas las gerencias pongan su cargo a disposición. Cuando tienes un ministro de Agricultura con 2 juicios de homicidio, cuando tienes un ministro de Justicia con todos los cuestionamientos que están apareciendo, a ver, más allá de las limitaciones del Congreso y que el Congreso haga de comparsa en algunas iniciativas cuestionables del Ejecutivo, esto no se resuelve, pues, con un detente político entre uno y otro poder, ¿no? Estamos hablando de algo que va mucho más allá. Absolutamente. Además, es un descontrol que este gobierno generó desde el día 1. Entonces, esos actos tienen consecuencias. Generalmente no saben las personas que observan la política, pero que no son actores de ella, que las decisiones que se toman bien o mal el día de hoy
tienen consecuencias reales en 8, 9, 10 meses aproximadamente. Entre 6 meses y un año, 6 meses como muy pronto y un año como muy tarde, o tal vez en algunos casos pueden darse casos hasta en 2, recién la persona que tomó la decisión se da cuenta de que su acción fue un error y la magnitud de su error. Por eso es que es tan importante tener personas experimentadas que cuando toman una decisión no estén aprendiendo a ver si va a ser un error o no. O por lo menos si se equivocan, el error sepan que va a tener consecuencias reducidas, acotadas. Entonces, los errores que están apareciendo hoy son la consecuencia de los primeros días, las primeras semanas catastróficas. Y eso no lo pueden, por más que mire a otro lado, el Congreso omitir o controlar. Y por muy buena voluntad, ánimo de enmienda, ahora sí me porto bien, que diga el presidente. A ver, tú no puedes resetear y decir, aprieto la computadora y todo lo que pasó antes ya no existe y se acabó. Entonces, estamos en una situación donde en cualquier momento puede aparecer algo extremadamente grave y ninguno de los dos puede evitar la extinción colectiva. La denuncia constitucional que presentaron un grupo de abogados, de políticos, entre los cuales está usted, ha sido respondida en los últimos días, incluso por el abogado del presidente, con el tema de la famosa traición a la patria, señalando que las declaraciones iniciales a las cuales ustedes aluden en el 18, él ni siquiera se le ocurría ser candidato a la presidencia, cuando él hace explícito, ¿no?, esta posición a favor de la salida al mar de Bolivia, en un acto político en Bolivia, y que por supuesto tiene su consecuencia, su correlato en la entrevista con el señor Rincón en CNN. Y el argumento que yo he visto que usted ha repetido mucho va por el lado de que las declaraciones de un jefe de Estado son en sí mismas un acto jurídico. Pachas, digamos, descarta eso, ¿no? En fin, porque dice que no tienen consecuencia, etcétera, etcétera. ¿Qué tan viable es todavía esta acusación, tomando en cuenta que allí, a diferencia de la vacancia, pues se necesita solamente una mayoría simple? A ver, aquí estamos en un reinado de mentiras por parte de los defensores, simpatizantes, partidarios del gobernante, a partir de que se ha declarado procedente la acusación, porque antes ni se ocupaban ni consideraban que esto era intrascendente. Se dieron cuenta de que es algo grave cuando ya las cosas han ido avanzando en el sentido jurídico. A ver, aclaramos para que no quede ninguna duda. Nadie le ha puesto una acusación al señor por sus declaraciones en Bolivia, cuando era nadie. Nadie le ha puesto una acusación por eso. A raíz de esas declaraciones, el señor Rincón le hace una pregunta. Le pregunta cuál es su posición, ya no en su condición de líder sindical, dirigente político, no. ¿Cuál es su posición ya como jefe de Estado, gobernante del Perú, en relación a lo que había dicho? Y el señor no solo se reafirma ya en su calidad de jefe de Estado, sino que da un paso más allá y dice que es su voluntad como jefe de Estado que el pueblo peruano se pronuncie sobre la salida soberana del mar a Bolivia o no, sin tener conocimiento o omitiendo que el Perú tiene que pronunciarse si Bolivia o el Perú por el Tratado del 29 le plantean la salida soberana de uno de estos estados, en este caso Bolivia, por territorio que fueron peruanos. O sea, él ha declarado que asume compromiso. O sea, eso está ahí, lo cual es absoluto y totalmente diferente a lo que están diciendo. Eso es número uno. Número dos, en cuanto a que no es obligatorio, yo no sé, señor Pachas, qué conocimientos tenga, qué formación tenga y todo lo demás, yo respeto mucho su situación profesional, pero definitivamente creo que él omite una sentencia del Tribunal Internacional que es de Burkina Faso con Mali, Burkina Faso se llama Alto Volta, que es totalmente aplicable a este caso, porque en el año 1975 el presidente Mali hizo una declaración unilateral en favor de una demarcación
entre su país, Mali, y en ese caso, en esa época Alto Volta, hoy día Burkina Faso. Y el Tribunal Internacional dijo una cosa muy clara: los actos unilaterales de los jefes de Estado tienen valor, son válidos, pero no comprometen si el otro Estado no toma esa declaración. En el caso concreto del año 86, Burkina Faso no había tomado esa declaración, ni la había saludado, ni la había recibido. Por lo tanto, le dijo, tiene valor, pero no es exigible obligacionalmente. En el caso que estamos viendo, inmediatamente el presidente del Parlamento boliviano y el jefe del Estado boliviano tomaron la declaración. Por lo tanto, hicieron clic a una relación que pueden exigir ante un tribunal, cosa que no existía antes de que abriera la bocaza, antes de que expusiera al Perú a una situación de compromiso sobre los derechos soberanos que el Perú tenía antes. Entonces, que no me vengan a decir aquí que no se aplica o que no es posiblemente exigible o que no puede exigir ante un tribunal Bolivia y nos lleva a una danza a ver qué cosa resuelve. Ya no va a ser el Perú, su parlamento, Cancillería. Entonces, a ver, ¿qué cree? ¿Que no tienen? En el derecho internacional existen tratados verbales, que no vengan a decir que no. En el año 91 el señor Torres y Torres Lara llegó a un acuerdo con el Ecuador y hubo el acuerdo de caballero. Eso fue un tratado verbal hablado por teléfono. Sí existen los acuerdos verbales, que es la concertación, los tratados verbales, que es la concertación de dos voluntades. ¿Cómo las declaraciones de un jefe de Estado no van a tener algún tipo de importancia, validez y riesgo si un señor empieza a decir las cosas indebidas, por no utilizar palabras más fuertes, con las cuales ha comprometido las relaciones del Estado y la soberanía nacional? A pesar del retroceso que él hace, con una disculpa explícita, eso no resetea, hablando de resetear, lo que ya está planteado. A ver, todos sabemos que cuando uno firma un contrato, cuando uno firma un tratado, cuando uno se compromete en un tratado, aunque sea verbal, o cuando uno lanza una declaración que es una propuesta y no se retracta antes de que la otra parte la haya tomado, cosa que no ha ocurrido, entonces el vínculo obligacional existe. Eso se llama sinalagma. Y ese concepto de sinalagma existe desde los griegos, no lo he inventado yo, no se me ha ocurrido a mí. No es la obligatio romana, es el sinalagma griego. O sea, estoy hablando pues de 5.000 años de existencia esto. Entonces resulta que ahora soy yo el malo porque yo he dicho, mira la barbaridad que ha hecho este señor. Entonces el malo es el que anuncia, el nuncio, el mensajero, el que trae la mala nueva de la declaración de la persona torpe, él es el culpable y no el que realiza la barbaridad. Entonces, a ver, si él inmediatamente, en el mismo acto, hace una declaración su canciller y todo lo demás y explica cuál es el sentido y no, bueno, podría, no, pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? El canciller se ha presentado a decir que lo han malinterpretado. O sea, él no ha hablado mal, no se expresó mal, no ha hecho malas declaraciones. Él ha sido malinterpretado. El día anterior a que lo echaran. Por favor. Bolivia fue rapidita, tomó en el aire el tema, ¿no? Bien. Ahora, volviendo al escenario de una posible vacancia. Usted compartió con Caretas desde el principio, desde antes que comience este gobierno, una posibilidad de la que se está hablando muchísimo ahora, varios meses después, que es este tema de, oye, si se vaca a Castillo y a Boluarte o renuncian, el Congreso no tendría por qué ir a elecciones, solo iría a elecciones presidenciales. Hay posiciones, es un tema controversial, ya se ha explicado mucho qué cosa es lo que no es explícito en la Constitución, cuál es la ley famosa interpretativa del 115, pero a ver, es compleja esa figura, ¿no? Es compleja porque, digamos, no tiene una suerte del sacrificio político que le tocaría asumir también al Congreso de la República y que de todas maneras le darías al próximo presidente o presidenta la gran incomodidad de no tener bancada.
Nano Guerra García me traía a colación un buen ejemplo, que era Vizcarra no tuvo bancada. Claro, pero al final lo vacaron, ¿no? Es decir, cuando se llamó a elecciones del nuevo Congreso. ¿Cómo procesa ahora Fernán Altuve al ser casi el padre de esta criatura tan controversial, ¿no? Bueno, uno es responsable de lo que hacen los hijos. Lo que puedo decir, a ver, yo estoy planteando una fórmula estrictamente de acuerdo no solo a una lectura constitucional, sino a un precedente constitucional que fue el del año 2000. En el año 2000 se tuvo que cortar el mandato del Congreso y del Ejecutivo, porque si solo se producía la renuncia de Alberto Fujimori, el Parlamento tenía que permanecer. Por lo tanto, contrario sensu, en el año 2000 todo el mundo entendió, todas las bancadas, que el Congreso se iba a quedar. ¿Por qué? Porque no había la obligación de esa disolución conjunta o de esa renuncia conjunta. Porque dice, el presidente de la República renuncia o renuncian todos los miembros del Ejecutivo y están produciendo una disolución automática del Congreso. Son dos poderes que tienen una elección en un mismo día, pero en dos elecciones diferentes. Entonces, claro, esa es, digamos, la posición constitucional que yo defiendo por principio. Ahora, yo entiendo también que una cosa es la constitucionalidad de las situaciones y otra cosa es la realidad de la política. Y la realidad de la política es que el desgaste del Parlamento cada día se hace más presente. O sea, el Parlamento no ha logrado sintonizar con una mayoría en la calle de ninguna naturaleza, ni con la mayoría opositora al gobierno, ni siquiera con una mayoría sociológica. Y entonces eso exige, a pesar de que ellos no quieran, que el tema de si se van a quedar o van a permanecer sea un tema que se discuta por utilidad y conveniencia política, más allá de que yo considero que constitucionalmente no están obligados. Pero obligados tampoco estaban los del año 2000. No estaban obligados que yo voté en contra, fue el único, todos los demás votaron por irse. Yo dije, no, nosotros nuestra obligación es hasta el último día de nuestro mandato. Pero perdí la votación y el resultado fue que se podía cortar un mandato porque políticamente correspondía. Entonces, ese es un precedente de hace 20 años y en el derecho constitucional los precedentes son muy importantes porque sirven como antesala para solucionar problemas que vuelven a aparecer en la historia recurrente del Perú. Si es que finalmente no se fuera por esa línea, ¿sería viable un gobierno de Dina Boluarte? Yo creo que sería un gobierno que tendría, en términos generales, las mismas dificultades que este. Podría, digamos, que a lo mejor es menos temeraria, el nivel de riesgo al que sometería a todo el conjunto podría ser un poco menor, pero no mucho menor. El problema del origen, el problema de su propia elección, que a diferencia del señor Castillo es más cuestionada por las inviabilidades de ella poder ser candidata, tanto que no pudo ser eso. Entonces, creo que lo que haríamos es reeditar la conflictividad en un escenario un poco más edulcorado. Y habría que ver qué pasaría de ahí en adelante, en todo caso. Para terminar, una pregunta, hay cierta tentación al humor negro, pero es medio en broma y medio en serio. Cuando uno escucha declaraciones como las que el presidente ha dado en Chile, ¿no le viene, digamos, ya a la cabeza la aplicación de la incapacidad moral? No en el estricto como se interpreta ahora, ¿no? Sino como lo interpretan los otros, que hablan, ¿no? Los otros especialistas que hablan de la incapacidad mental, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de un presidente que no puede articular ni siquiera premisas tan básicas, ¿no estamos hablando de incapacidad en sí misma? O sea, en el centro, el núcleo de la definición de incapacidad, ¿no aplica eso?
Yo discrepo de esa interpretación novedosísima de algunos constitucionalistas donde Mores es mental. Eso yo no sé de dónde puede extenderse, porque ese es un artículo del año 1839. Y en el año 1839, cuando se hablaba de que alguien tenía un problema mental, se decía que era un enajenado. No se decía que tenía problema de mores, porque mores es costumbres. Cuando se habla de incapacidad moral en 1839, se está hablando de una persona con malas costumbres, es decir, que es un corrupto en el lenguaje actual, que es una persona que no se administra honestamente, honradamente. Eso era en 1835, mores, que viene del latín costumbre. Y cuando los médicos, y busquen los tratados médicos de aquella época, hablaban de enajenado o alienado. Si el legislador de 1839 quería decir que tenía un impedimento mental, le hubiera dicho que es alienado o enajenado, como está en el Código Civil de 1852. Cuando se habla de incapacidad física, ahí está la incapacidad física del cuerpo y de la mente. Claro. Porque físicamente su cabeza no funciona. Es como yo lo entiendo, ¿no? Y ya tenemos que hacer una distinción histórico-jurídico-médica para saber quién tiene la razón. Pero estoy de acuerdo con que la incapacidad del señor Castillo no solamente es una incapacidad de sus malas costumbres, sino de su mal procesamiento mental para tomar decisiones adecuadas. No tiene capacidad de buen juicio para tomar decisiones, creo que ni personales ni gubernamentales. Revisaba un concepto la vez pasada con Juan Jiménez, que lo trajo a colación, que es un concepto de derecho internacional que se ha desarrollado en los últimos años, que es el derecho al buen gobierno o a la buena administración, ¿no? Es bien interesante, porque claro, el ciudadano tiene el derecho a ese buen gobierno, y si lo que estás viendo es, al parecer, un proceso, ¿no?, lógico, que desemboca en lo que estamos viendo, pues volvemos seguramente a la figura de la incapacidad como tal, ¿no? O sea, bueno, es volver al virreinato, vive el rey, muere el mal gobierno. O sea, nosotros reconocemos que hay una legitimidad de gobernar, pero no de gobernar mal. Y ante eso, ante el mal gobierno, y muere el mal gobierno, es que Tupac Amaru se levantó, porque cuando el mal gobierno se hace insoportable, la resistencia, el derecho de resistencia se convierte ya a veces, no de principio, pero de última, en la instancia legítima para poner reparo a algo que no se puede sostener más. Vamos a ver cuánto tiempo más se hace sostenible entonces esta situación. Gracias, Fernán Altuve, por acompañarnos. Mal gobierno. Gracias. Adiós. Bien, muchas gracias.